A finales del siglo XII, las tierras de la antigua Septimania visigoda están en manos de una serie de príncipes que están reforzando su poder frente a los capetos, ocupados en resolver sus propios conflictos contra sus poderosos vecinos del norte, Inglaterra y el Imperio Germánico. La posesión de estas tierras se divide entre los Plantagenet, señores de Aquitania, el rey de Aragón, los Trencabel, vizcondes de Béziers y Carcassona, y los condes de Tolosa. La corona de Aragón controla la montaña pirenaica, Aragón, Cataluña y una parte de la Provenza. Al desposar a María de Montpellier en el año 1204, Pedro II de Aragón se convertirá también en señor de Montpellier. Desde el año 1061, las posesiones de los Trencabel comprenden los 3 vizcondados de Béziers, Agde y Nîmes, y los 2 condados de Carcassona y Rassés. Todos ellos están cercados por las tierras de sus poderosos vecinos, la Corona de Aragón y los Saint-Gilles, sus señores, que controlan un vasto territorio que se extiende desde la Genée hasta el Marquesado de Provenza, y que comprende el Ducado de Narbona, el Condado de Foix y las regiones de Quercy, Tolosa, Rouergue y Vivar. Algunos feudos del conde de Tolosa rinden vasallaje al rey de Francia, otros al Sacro Imperio, y algunos, como el condado de Melgueil, cerca de Montpellier, son vasallos del Papa. Estas tierras del sur son también las de los trovadores, que en lengua oc cantan la fin amor, el amor cortés, y celebran la parage, es decir, la igualdad de oportunidades para todos los corazones nobles. Defensores de un amor sublime, dan especial valor a la mujer, y por lo menos en este punto, se identifican con los valores espirituales que serán propios de los cátaros, con los que frecuentemente coinciden en los mismos lugares de vida. El poder se encarna en la realidad de ciudades importantes como Tolosa, manifestándose a través de instituciones municipales cuyos privilegios son celosamente protegidos. Pero también se encuentran los castra, pequeñas aglomeraciones, en ocasiones fortificadas, en las que el poder se divide, como la propiedad, entre los herederos. Esta división de hecho, que excluye la autocracia feudal, favorece igualmente el diálogo en el seno de la comunidad. En el terreno económico, Cahors es una reputada plaza financiera, tanto que se usará el término caorsan para aludir a la gente del mundo de las finanzas. La primera letra de cambio es emitida en Marsella en el año 1200 y los molinos de Tolosa constituirán una sociedad de accionistas. Pero esta atmósfera de cortesía, de diálogo y de prosperidad es perturbada por las bandas de salteadores de caminos. Vascos y aragoneses, que es como son denominados, provocarán un clima de inseguridad en estas tierras de la lengua oc, en las que radicará el catarismo. Desde los primeros siglos de su existencia, la Iglesia ha debido afrontar la aparición de diversas herejías. Algunas divergen de la ortodoxia en lo relativo a la naturaleza de Cristo. Otras, de esencia dualista, afirman la existencia de 2 principios, el bien y el mal. El maniqueísmo del siglo III, el bogomilismo, que aparece en Bulgaria en el siglo X, y el catarismo, que se extiende por ciertas regiones de la Europa occidental en el siglo XII, no son sino religiones dualistas. Todas estas herejías fueron condenadas por la Iglesia, y sus defensores anatematizados, excomulgados y en ocasiones conducidos a la hoguera. En 1163, en Colonia, fueron quemados vivos 5 herejes. Egbert de Soissons, canónigo de la catedral, escribiría: estos herejes no han dudado en autodenominarse cátaros, es decir, puros. Pero los cátaros no solo se encuentran en Alemania, sino también en Flandes, Champaña, Borgoña
Italia y en las posesiones de los condes de Tolosa y de los Trencabel. En estas tierras, si bien lejos de ser mayoritarios, se encuentran perfectamente integrados en una sociedad tolerante, beneficiándose en ocasiones del sustento y de la protección de la nobleza y la burguesía. Para extirpar la herejía de las tierras de Oc, la Iglesia pondrá en práctica un dispositivo de represión sin precedentes, convocará 2 cruzadas e instituirá un tribunal de excepción, la Inquisición. Aún así, serán necesarios 1 siglo y medio para erradicar la fe de aquellos que se denominaron a sí mismos buenos hombres y buenas mujeres, o buenos cristianos y buenas cristianas. La religión cátara se conoce gracias a las relaciones de los interrogatorios de la Inquisición y a los tratados destinados a refutar su doctrina. Del mismo modo, es accesible por medio de escritos apócrifos tales como la Interrogatio Joannis o la Visión de Isaías, así como por los tratados teológicos y sacramentales del catarismo. Finalmente, han de tenerse en cuenta también los evangelios, pues estos constituyen su referencia permanente, ya que el catarismo no es sino un cristianismo dualista. Frente a la Iglesia de Roma, que ellos consideran descarriada y que denominan la Iglesia de los Lobos, los cátaros creen encarnar la verdadera Iglesia de Dios. Para ellos existen 2 creaciones, la del bien, obra de Dios, y la del mal, la de la nada, la del mundo visible y el tiempo. Estas 2 creaciones o principios se funden en el ser humano. Su alma inmortal está encerrada en la prisión carnal que constituye el cuerpo. Consideran que Cristo no vino a la tierra para lavar el pecado original, sino para revelar a los hombres la vía de liberación que permitirá a las almas, desviadas por el principio del mal, volver al reino de Dios. Esta vía de liberación no es otra que el bautismo por el Espíritu, el único sacramento practicado por los cátaros, el que Jesús concedió a los apóstoles. El Padre Nuestro es la única plegaria que rezan los cátaros. Rechazan la Eucaristía y la cruz, expresión y símbolo de un suplicio que consideran supuesto. Igualmente, refutan el principio del libre albedrío. El hombre no puede elegir entre el bien y el mal, y por lo mismo, todas las almas están llamadas a conocer algún día la salvación eterna. Para ello, las almas deben estar puras, liberadas del mal por medio del bautismo. Si no lo están o no lo están lo suficiente, se reencarnarán en una nueva túnica de piel. Para los cátaros, los verdaderos pecados son aquellos que conciernen al alma, aquellos que Cristo condenó en el Sermón de la Montaña: asesinato, adulterio, robo, perjurio y blasfemia. Sin autoridad suprema, la Iglesia cátara tiene unas estructuras flexibles. Está organizada en episcopados, circunscripciones geográficas, cada uno de los cuales está dirigido por un obispo. Cada obispo está asistido por un hijo mayor, su sucesor designado, y un hijo menor, que a su vez es el futuro sucesor del mayor. El obispo es un perfecto entre los perfectos, designado por sus pares. El perfecto o buen cristiano ha recibido el bautismo, el consolament, y por ello se ha comprometido a no caer jamás en el pecado. Así, se ha convertido en clérigo de la Iglesia cátara y puede, a su vez, prodigar el consolament. El buen cristiano ha hecho también votos de orden monástico. No puede ingerir alimentos de origen animal, salvo el pescado. Está obligado a ayunar y debe abstenerse de toda relación sexual. Del mismo modo, ha de vivir en comunidad y, de hecho, ha de desplazarse acompañado de sus socios, otro perfecto. El buen cristiano debe trabajar, desarrollando alguna actividad en los talleres de que dispone cada casa cátara. Existen también mujeres perfectas, cuya vida es más sedentaria. En sus casas educan a las jóvenes y dan refugio a las mujeres que se encuentran solas. La masa de fieles se compone de creyentes, laicos que se encuentran todavía sometidos al principio del mal, al pecado, y que tratan de acercarse al estado de pureza de los perfectos. A su muerte recibirán el consolament del moribundo, ritual que les permitirá esperar un buen fin, es decir,
conseguir la reencarnación del alma en un cuerpo más apto mediante el cual obtener una nueva oportunidad de salvación. El contacto carnal es pecado mortal para el perfecto y está igualmente condenado en el matrimonio y fuera de él. Pero en tanto que pecado cometido por el simple creyente, aún sometido al principio del mal, se beneficia de circunstancias atenuantes. Se trata, en efecto, de un mal necesario, pues proporciona nuevos cuerpos para las almas en busca de reencarnación. Los creyentes asisten a las prédicas de los perfectos y les presentan sus respetos mediante el mellorament o mejoramiento, práctica que incluye 3 reverencias o genuflexiones y que constituye, al tiempo, una solicitud de bendición. A menudo, perfectos y creyentes comparten la comida. En estas ocasiones, los buenos hombres bendicen el pan, que convertido así en pan supersubstancial, es símbolo del alimento espiritual y se distribuye entre los comensales. Otro rito cátaro es el aparellament, confesión pública a la cual se somete una comunidad cátara. El beso de la paz clausura las ceremonias, se intercambia entre los perfectos y los creyentes y remarca la comunidad de espíritu de la asamblea. De esta religión que hace gala de su desprecio por el mundo terrenal, apenas si se han conservado vestigios materiales. Ninguna iglesia, ninguna imagen, solamente algunos símbolos aislados, de difícil interpretación, que jalonan el espacio en que arraigó antes de ser perseguida. En 1163, el Concilio de Tours incita a los príncipes a tomar severas medidas contra los cátaros, tales como la prisión y la confiscación de sus bienes. Pero en Occitania no se cierran las puertas al diálogo. Así, en 1165 los cátaros, llamados desde entonces albigenses, son invitados a tomar parte en una asamblea de prelados católicos convocada en Lombergs, cerca de Albi. Presidida por el obispo de Lodève, la asamblea cuenta también con la presencia de Raimundo Trencavel y la condesa de Tolosa. La herejía progresa y se organiza en el concilio cátaro de San Félix de Caraman, celebrado en 1167 en presencia del patriarca Nicetas de Constantinopla, obispo bogomilista, y de Marco, representante de la comunidad lombarda. Este concilio precisa las áreas geográficas de los obispados de Agen, Tolosa, Albi y Carcassona. En 1177, Raimundo V de Tolosa, preocupado por la expansión de la herejía en sus tierras, reconoce su impotencia en una carta enviada al cabildo de Citeaux. En respuesta, en 1178 llega a Tolosa una delegación dirigida por Pedro de Pavía, cardenal de San Crisógono, acompañado de Henri de Marcy, abad de Clairvaux. Pierre Moreau, un hombre rico de edad avanzada, adepto al catarismo, es obligado entonces a abjurar. Un año después, el Tercer Concilio de Letrán decide recurrir al brazo secular, anunciando el inicio de la represión en tierras occitanas. En 1181, ya convertido en cardenal de Albano, Henri de Marcy regresa a Lauragais a la cabeza de una pequeña tropa para asediar La Bourg. Allí se hace entregar 2 cátaros, entre ellos el obispo de la iglesia de Tolosa, que son obligados a abjurar. Durante cerca de 20 años, las querellas doctrinales parecen remitir, aunque el decreto de Verona de 1184 supone un nuevo azote contra las herejías e invita al clero local a perseguirlas. Pero es el advenimiento del Papa Inocencio III el que marca la reanudación de la lucha sistemática contra el catarismo. Tras un llamamiento dirigido al arzobispo de Auch y ante la escasa colaboración de este y del clero local, el pontífice envía legados a Languedoc y firma en 1199 la Decretal de Viterbo, que ratifica jurídicamente el principio de expropiación de los tras otro títulos y tierras, convirtiéndose en desposeídos, es decir, en faillits. Tras los 6 primeros meses de 1211, Raimundo VI se encuentra completamente aislado. En efecto, en enero de dicho año, una conferencia reúne en Narbona y después en Montpellier a los legados del Papa, Arnaud Amaury, Thedis, Raimundo d'Uzès, los señores del Mediodía y Simón de Montfort. En esta ocasión, Pedro II se hace garante de la neutralidad del conde de Foix
y termina por aceptar el homenaje de Montfort, concertando el matrimonio de su hijo Jacques con Amicie, la hija del jefe de la cruzada. Raimundo VI, indignado, rechaza las inaceptables condiciones que los legados quieren imponerle. Será excomulgado el 6 de febrero, estado en el que permanecerá hasta su muerte. Montfort puede proseguir su empresa conquistadora. En marzo se hace dueño, sin combate, del castillo de Cabaret. Ahora debe someter la Bourg. Tras un mes de sitio, la villa es capturada. 80 señores son ahorcados y 400 cátaros quemados en la mayor hoguera de la cruzada. La castellana de la Bourg, Dama Gigaud, es arrojada al fondo de un pozo y sepultada con piedras. Algunos días más tarde, Puylaurens es ocupado y unos 60 cátaros son quemados en el burgo de Casses. En mayo, Balduino, el hermano de Raimundo VI, entrega la plaza de Montferrand a Montfort. Esta traición se explica por la fragilidad de los lazos que unían a los dos hermanos. Mal dotado en tanto que segundogénito, Balduino jamás dio prueba de entusiasmo por la causa occitana. Raimundo VI nunca le perdonará y le hará ahorcar sin piedad en Montauban el 17 de febrero de 1214. En los albores del verano de 1211, los cruzados parten en campaña al Rouergue y al Albigeois. Rebastans, Gaillac, Puiselcy y Saint-Antonin abren sus puertas. Bruniquel, donde se encuentra Raimundo VI, pasa al campo cruzado y Montfort dona el castillo a Balduino. El 17 de junio de 1211, Montfort asedia Tolosa por primera vez, pero fracasa. Tras una incursión sobre Foix, parte en peregrinación a Rocamadour, no sin antes pasar por Cahors, su nuevo feudo. El obispo de esta villa le había jurado homenaje ante los muros de Tolosa, en presencia de Fray Domingo de Guzmán. Mientras Raimundo VI y sus vasallos reúnen una tropa en Lauragais, Montfort se recluye en Castelnaudary. La batalla, en septiembre de 1211, es de resultado dudoso, pero cada bando reivindica la victoria. Montfort pasa la Navidad en Castres, antes de comenzar la campaña de 1212, porque ninguna plaza es conquistada de modo definitivo. Caussac, Gaillac, Rabastens y Montaigu caen o recaen en marzo. En abril y mayo les llega el turno a Hautpoul, Puylaurens, Saint-Marcel, La Guépie y Saint-Antonin. Durante el verano, los cruzados se apoderan también de Penn-d'Agenais y Bigon, en el Perigord. La toma de Moissac, en Quercy, tiene lugar en este momento. Tras una expedición al Ariégeois, Couserans y el Comminges, Montfort establece sus cuarteles de invierno en Pamiers. Es aquí donde redacta los estatutos de Pamiers, que en 46 artículos fijan los usos y costumbres de las tierras conquistadas. A fines de este año de 1212, Montfort puede estar satisfecho. Solo Tolosa y Montauban escapan a su control. Raimundo VI parte a Aragón para solicitar el apoyo de Pedro II, su cuñado. Este último, reciente y flamante vencedor de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, el 12 de julio de 1212, convence al Papa para poner fin a la cruzada. Pero en enero de 1213, en el concilio de la Bourg, el partido de los halcones bloquea el proceso de paz. Así, Pedro II extiende su protección real a las posesiones norpirenaicas de los condes de Tolosa, Comminges y Foix, así como sobre el vizcondado de Béarn, constituyendo de este modo un vasto estado mediterráneo, desde el Ebro hasta más allá del Ródano. Esta soberanía comporta una ayuda militar,
Las tropas de Pedro II se unen ahora a las de sus vasallos ante Muret, ocupada por los cruzados. El 12 de septiembre de 1213, los dos bandos se enfrentan en una batalla en la que los occitanos cuentan con una gran superioridad numérica, pero Pedro II encuentra la muerte durante el combate, y su desaparición marca el inicio de la derrota occitana. Tras la batalla de Muret, la situación se torna confusa. Raimundo VI se refugia en Inglaterra. Pese a ello, Montfort no invade Tolosa, que estaba a su alcance, sino que parte a sofocar los tumultos que han estallado en Provenza. Con la amenaza de una intervención de Juan sin Tierra, que había desembarcado en La Rochelle en febrero de 1214, la situación de los cruzados se complica. Se necesitará toda la habilidad del nuevo legado pontificio, Pedro de Benevento, para obtener la sumisión a la Iglesia de los condes de Comminges y de Foix, que se producirá en virtud de los juramentos de Narbona en abril de 1214. De regreso a sus tierras, Raimundo VI se verá forzado a plegarse. Pero Montfort, siempre en la brecha, prosigue en junio su obra de conquista en el Périgord y en la Rouergue. Los capetos abandonan ahora su política de espera, y en la primavera de 1215, el príncipe Luis, hijo de Felipe II Augusto, marcha en peregrinación al Midi. En compañía de Montfort, que había acudido a recibirle a Viena, entra en Tolosa tras haber hecho destruir sus defensas. El destino de Raimundo VI se juega en el curso del Concilio de Letrán, en noviembre de 1215. Es desposeído de sus derechos en favor de Montfort, que se convierte así en conde de Tolosa. Los cánones de este cuarto concilio ecuménico, presidido por Inocencio III, ratifican las disposiciones antiheréticas de los concilios locales precedentes. Los herejes son privados de sus bienes, que son confiscados, pierden su ciudadanía y son declarados no aptos para los cargos públicos. El retorno de los Raimundos, padre e hijo, que desembarcan en Marsella en enero de 1216 para encontrarse en Aviñón, hace nacer en toda la Provenza un sentimiento de esperanza, reanimando así el patriotismo occitano. Mientras que Simón de Montfort se hace confirmar su título de conde de Tolosa en París ante Felipe II Augusto y Raimundo VI recluta tropas en Aragón, Raimundet entra exultante en Beaucaire, donde una guarnición cruzada, atrincherada en la ciudadela, se niega a rendirse. Simón de Montfort desciende de París a galope tendido, pero fracasa ante Beaucaire, donde recibe la noticia de la muerte de Inocencio III. Abandona el cerco ante el acecho de un peligro aún más grave. Tolosa se ha sublevado aprovechando su ausencia. Cabalgará entonces hacia la capital. El obispo Fulk ha prometido clemencia a los tolosanos, pero Montfort, en la iglesia de Saint-Pierre de Cuisine, invalida la amnistía prometida por el prelado y reprime la revuelta con una severidad extrema. La villa, nos cuenta el autor anónimo de la canción, es abandonada a las manos de los rufianes. Después, Montfort se dirige a Tarbes para establecer su soberanía sobre la Bigorra. En noviembre de 1216, casa a su hijo Guy con Petronila, la condesa de Bigorra, y sitia, sin éxito, el castillo de Lourdes. En marzo de 1217 se lanza sobre las tierras del conde de Foix, a pesar de que éste las había cedido previamente a la iglesia como garantía. Montfort asedia Montgaillard y ocupa el castillo de Foix. En mayo restablece el orden en los Corbières y recibe la sumisión de Guillermo de Pérepertus. Después parte a guerrear al valle del Ródano, cerca de Viviers, Montélimar y Crest. Durante su ausencia, en el mes de septiembre, los señores del Midi, Raimundo VI de Tolosa, Roger Bernard de Foix y Bernard de Comminges se encuentran en Saint-Lizier y deciden unir sus fuerzas contra los franceses. Raimundo VI entra en Tolosa por el vado de Basacle, el 13 de septiembre de 1217, siendo aclamado por todos los tolosanos que se presentan ante su señor. Defiende la villa y confirma el consulado que Simón de Montfort había intentado abolir. Este último, que había regresado rápidamente,
llega a comienzos de octubre al campo cruzado, situado a los pies de los muros de la fortaleza. Comienza el segundo cerco de Tolosa, que durará 10 meses. A fines de mayo de 1218, Raimundo VI designa como heredero a su hijo, el joven Raimundo, que entrará en Tolosa algunos días después. Durante este tiempo, los ataques son terribles, pero la ciudad resiste. La apuesta es alta. Montfort ha jurado reconquistar Tolosa o morir bajo sus muros. El 25 de junio de 1218, la lucha es encarnizada, y Guy de Montfort, el hermano de Simón, es herido por una ballesta. Montfort acude junto a él. Desde lo alto de las murallas, un grupo de mujeres dispara una catapulta contra los cruzados. Una piedra golpea el brillante yelmo de Montfort, rompiéndole el cráneo. Simón se derrumba. Un canto se eleva en Tolosa. Montfort ha muerto. Viva Tolosa gloriosa y poderosa. Tornan la pace y el honor. Amaury, hijo de Montfort, que tiene 20 años, se convierte en el jefe de la cruzada. Tras un último combate de los cruzados, el sitio de Tolosa es levantado el 25 de julio de 1218. Montfort es enterrado en Carcassona. Para el bando occitano, en el que se afirma la autoridad de Raimundo el Joven, ha llegado la hora de la reconquista. El conde de Comminges, Bernardo IV, derrota a los cruzados en Mellán. Raimundo VI restablece su poder sobre la Genée, el Quercy, el Rouergue y el Bajo Languedoc. A comienzos de 1219, en Bachiège, en una ordenada batalla, los meridionales vencen a los franceses. El Papa Honorio III persuade finalmente a Felipe II Augusto para que envíe a su hijo en ayuda de la cruzada. El príncipe Luis se reúne con Amaury de Montfort el 3 de junio de 1219 en Marmande, que es saqueada. Después asedia Tolosa, pero una vez cumplido el servicio de su hueste, levanta el campamento y parte. Amaury de Montfort ve cómo se desmorona el dominio conquistado por su padre. Para salvarlo, se lo ofrece al rey de Francia, pero este no reacciona, como tampoco lo hará algún tiempo después ante la carta de sumisión que le envía en junio de 1222 el futuro Raimundo VII, 2 meses antes de la muerte de su padre. Desaparecen ahora 2 actores de este drama. Raimundo Roger de Foix, en marzo de 1223, tras haber liberado Mirepoix, y Felipe II Augusto, el 14 de julio. En enero de 1224, el armisticio de Carcassona ratifica la derrota de Montfort. El joven Trencavel, hijo de Raimundo Roger de Trencavel, muerto en las prisiones de Carcassona en noviembre de 1209, regresa del exilio y recobra su feudo durante unos años. El príncipe Luis ha sucedido a su padre bajo el nombre de Luis VIII. El nuevo rey quiere zanjar la cuestión occitana. Curiosamente, Honorio III le pide renunciar a su proyecto e invita a los meridionales a negociar. En Montpellier, en agosto de 1224, y ante Arnaud-Amaury, Raimundo VII, Trencavel y el conde de Foix prometen combatir la herejía y reconocer la autoridad del rey. Pero sorprendentemente, el concilio de Bourges de 1225 no se muestra satisfecho con los juramentos de Montpellier. Raimundo VII es desposeído y excomulgado. Obtendrá su absolución a condición de abandonar todos sus dominios y de renunciar a ellos para siempre, cláusula esta inaceptable. Tal rechazo provocó la Cruzada Real. En 1226, el propio Luis VIII tomó el mando. Aunque Aviñón le opuso una resistencia feroz, capituló tras un largo sitio el 12 de septiembre de 1226. Las villas del Midi se sometieron al conocer la llegada de las tropas de Luis. El recuerdo de Marmande aún estaba vivo. En el momento en que se inicia la Cruzada Real, la iglesia cátara está bien implantada en el Languedoc. Cavaguet se ha convertido en uno de sus santuarios,
y en el Concilio de Pieux de 1226, un centenar de prefectos, reunidos en torno a Guillabert de Castres, deciden crear el nuevo obispado cátaro de Rasres entre el de Carcassés y el tolosano. Pero los cátaros debían pagar siempre el precio de la sangre, y durante la Cruzada Real, Pierre Isarn, obispo cátaro de Carcassona, es capturado por el senescal de Beaujeu y quemado vivo en Caen en presencia del rey. Este último, enfermo, renuncia a atacar directamente Tolosa y decide volver a la isla de Francia por el macizo central. Muere en Montpensier el 8 de noviembre de 1226. No tenía más que 39 años. Al punto, su hijo, el futuro Luis IX, es consagrado en Reims, aunque su madre, Blanca de Castilla, será la regente. En Languedoc, los focos de resistencia se mantienen todavía, como en Limoux, donde han encontrado refugio el conde de Foix y Trencabel, ambos excomulgados. Durante el verano de 1227, el ejército real conducido por Gambert de Beaujeu masacra la población de la Bessette. Y en mayo de 1228, en Castelsarrasin, Raimundo VII consigue una aplastante victoria sobre las tropas reales, que poco después asedian Tolosa y arrasan los cultivos. Pese a no haber sido vencido, Raimundo VII prefiere negociar. Así, se cierran los acuerdos preliminares a la firma del Tratado de Meaux, entre el conde de Tolosa y Blanca de Castilla. Por el Tratado de París de abril de 1229, que completa las disposiciones del de Meaux, Raimundo VII se compromete a combatir la herejía en sus dominios, a expulsar a los mercenarios, a servir 5 años en Tierra Santa y a casar a su hija Juana, de 9 años, con Alfonso de Poitiers, el hermano del futuro rey. Además, pierde 2/3 de sus estados y debe hacer penitencia ante Notre Dame. El 25 de abril de 1229 escribe a Roger Bernard de Foix para aconsejarle que acepte la paz. Es un auténtico ejército cruzado el que se encuentra el conde de Foix en Saint-Jean-de-Verge el 16 de junio de 1229. Debe aceptar someterse. El Languedoc conoce desde entonces la denominada paz de la Iglesia y del rey. En aplicación del Tratado de Meaux, el cardenal de Santange convoca en noviembre de 1229 el Concilio de Tolosa, que establece las modalidades de represión de la herejía sobre el terreno. La fundación de la Universidad de Teología en Tolosa obedece fundamentalmente a esta decisión. Por su parte, Raimundo VII persigue sus objetivos: recuperar sus bienes y títulos, asegurar la continuidad de su dinastía y dar una sepultura cristiana a su padre. Pero el poder religioso le reprocha continuamente su tibieza en la lucha contra los herejes. Debe dar muestras de buena voluntad y por ello, el 20 de abril de 1233 promulga en Tolosa un edicto contra los cátaros. En este mismo año, el Papa Gregorio IX confía a los hermanos predicadores la dirección de la Inquisición, hasta la fecha en manos de los obispos. Los excesos cometidos por sus tribunales le valen la firme y declarada oposición de Raimundo VII, así como la hostilidad de poblaciones como Albi, Narbona, Cordes y sobre todo Tolosa. Perseguidos, los herejes encuentran refugio en Puy-Logans, Pérepertus, Quéribus y Montségur, que se había convertido en el santuario del movimiento cátaro desde que en 1232 Guillabert de Castres, ante el aumento de los peligros y con la ayuda de Raimundo de Pégueil y Pierre Roger de Mirepoix, la eleva a la condición de cabeza y sede de la Iglesia cátara. A finales del verano de 1240, Trencabel intenta reconquistar su dominio con el apoyo de otros faidit. Asedia Carcassona desde el 7 de septiembre hasta el 11 de octubre,
tras haberse apoderado de Limoux, Montpellier, Montreal y Cessac. Pero enterado de la llegada de las fuerzas reales, huye y se recluye en Montreal, desde donde negocia sin obtener más salida que el exilio. En su avance, el ejército real, conducido por Jean Beaumont, toma algunas plazas, como la Roque de Fa, que defiende Olivier de Terme. Perret-Perthus capitula después de 3 días de asedio, el 16 de noviembre de 1240. Raimundo VII no ayuda a Trencavel, pero tampoco colabora, por supuesto, con Luis IX, quien le reprocha su actitud. El rey le convoca a Montargis en marzo de 1241, le recuerda sus compromisos y le pide destruir Montségur, ciudad que Raimundo VII asediará sin convicción y sin resultados. En realidad, al mismo tiempo, Raimundo está fomentando una coalición contra la corona de Francia junto con Hugo de Lusignan, conde de la Marche, y Enrique III de Inglaterra, quien desembarca en Royan el 20 de marzo de 1242. En la noche del 28 al 29 de mayo, en Avignonet, el inquisidor Guillermo Arnaud y 11 dominicos y franciscanos son asesinados por un comando de Faidit procedente de Montségur. Soplan vientos de revuelta en el Midi. Raimundo VII es excomulgado y la coalición en la que él participa activamente se derrumba tras la batalla de Taillebourg, en julio de 1242. Definitivamente vencido, se somete a Luis IX y firma la paz de Logis en enero de 1243. Recurre su excomunión ante el concilio de Béziers, que por otra parte decide la suerte de Montségur. La cabeza del dragón debe ser cortada. Montségur acoge a cerca de 500 personas, reunidas en la cumbre del Port y completamente decididas a sostener el largo sitio que se prepara. Durará 10 meses. Es conducido por el senescal de Carcassona, Hugo de Arcy. El monte seguro resiste, hasta que un pequeño grupo de vascos escala, de noche, la roca de la torre, toma la posición e instala sus catapultas. Desde entonces, la situación de los asediados se torna insostenible, y el 2 de marzo de 1244, Montségur capitula. El último foco de resistencia frente a los cruzados franceses ha caído. Tras una tregua de 15 días, los cátaros que se niegan a abjurar de su fe son condenados, y el 16 de marzo, más de 200 de ellos mueren en una hoguera levantada al pie del Po. Tras la caída de Montségur, los cátaros que no parten al exilio, a Lombardía o Cataluña, pasan a la clandestinidad. El final de la vida de Raimundo VII lleva la marca de su derrota. Trata de casarse para tener un heredero que pueda salvar su dinastía. Del mismo modo, participa en una peregrinación a Santiago de Compostela. En Agen, en 1249, hace perecer en la hoguera a 80 cátaros. Un último gesto cruel e inútil. Él morirá en ese mismo año en Millau, cuando se disponía a partir a Tierra Santa. Será enterrado en Fontevraud. Alfonso de Poitiers, hermano de Luis IX, que se había casado con su hija Juana en 1237, se convierte en conde de Tolosa. En 1246, Trencavel ha abandonado definitivamente sus derechos a la corona de Francia. Solo resta el Fenouillet, donde resisten 2 fortalezas, pero Puylaurens termina por rendirse y Quéribus depone las armas en 1255. Por el Tratado de Corbeil de 1258, el rey de Aragón renuncia a su soberanía sobre todas las tierras situadas al norte de la Glie. Cuando Juana y Alfonso de Poitiers mueren en 1271 sin descendencia, todo el Languedoc pasa a formar parte del Reino de Francia.
La herejía perseguida vive sus últimos episodios dramáticos. El 13 de febrero de 1278, en Italia, en la arena de Verona, son quemados 200 herejes capturados en 1276 en Sirmione. En Languedoc, a partir de 1284, la Inquisición persigue a los herejes en Cordes, Albi y Carcassona. En 1302, una voz se eleva para proteger a los habitantes de estas villas de los abusos de los inquisidores. Es la del franciscano Bernard de Lisieux. La tortura y la prisión le silencian en 1318. En 1296, Pierre Gautier, notario en Nas-le-Terme, y su hermano Guillaume partieron al Piamonte para hacerse ordenar buenos cristianos. De regreso, ambos predicaron y consolaron por los caminos de Rassés y Sabartés, especialmente en Arques y Montaigu. Pero la Inquisición continuaba su siniestra labor. En 1305, 10 habitantes de Arques, asustados, se presentan ante Clemente V en Lyon, para abjurar y obtener su perdón. En 1309 se organiza una expedición contra los cátaros en Montaigu, donde numerosos habitantes serán interrogados entre 1318 y 1324 por el obispo de Pamiers, Jacques Fournier, futuro Papa Benedicto XII. Los hermanos Otier mueren en la hoguera en 1310. Y Guillermo Belibast, el último perfecto conocido, capturado en virtud de una traición, es condenado a la misma pena en 1321, en Villerouge-Termenès.